conversación nos ayuda a comprender, prevenir y actuar frente a situaciones que afectan el bienestar de nuestra comunidad educativa. Una escuela segura se construye con respeto, escucha, compromiso y la participación de todos. Familia, escuela e instituciones unidos por la protección y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. A continuación presentamos el programa Bienestar en Acción. UGEL Canas, trabajando juntos por el bienestar de nuestros estudiantes. En la UGEL Canas, el futuro comienza hoy. Cada conversación nos ayuda a comprender, prevenir y actuar frente a situaciones que afectan el bienestar de nuestra comunidad educativa. Una escuela segura se construye con respeto, escucha, compromiso y la participación de todos. Familia, escuela e instituciones unidos por la protección y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. A continuación presentamos el programa Bienestar en Acción. UGEL Canas, trabajando juntos por el bienestar de nuestros estudiantes. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por las redes sociales, a los padres de familia, estudiantes y sobre todo a los maestros y directores de las diferentes instituciones educativas. El día de hoy, incursionando en una nueva faceta pues del programa Bienestar en Acción, ahora ya conduciendo todo este ritmo de trabajo que hemos tenido durante ya varias semanas, y el día de hoy acompañados pues con la doctora Isabrina Mendoza Humérez, fiscal de la familia de nuestra provincia de Canas. Nosotros contentos siempre para hablar sobre estos temas fundamentales. El tema de convivencia escolar es un tema que se debe tocar puntualmente en nuestras instituciones educativas y también en nuestras familias. Sabemos que hay muchas dificultades, muchos problemas que no se están resolviendo. No se están resolviendo como se debía resolver. Muchas veces por situaciones que tal vez se presentan en la misma institución o también en la familia. Temores que existen por parte de las víctimas, vamos a decir que son nuestros estudiantes, y también de los padres de familia. Bien, ya estamos con la doctora Isabrina. Bienvenida al programa, doctora Isabrina, y qué alegría tenerla el día de hoy para poder conversar sobre estos temas que son fundamentales para que también nuestros docentes, padres de familia, estudiantes y autoridades también tomen. Nosotros vamos a conversar el día de hoy. Doctora Isabrina, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, señor director de nuestra querida UGEL de Canas. Muy agradecida a su institución y a todo su equipo técnico por esta invitación. Quedo a vuestra disposición. Bien, doctorita, el día de hoy incursionando en una nueva faceta, estamos probando de repente algunas situaciones ya en un set de televisión, y agradeciendo también a la municipalidad por prestarnos su apoyo, ¿no? Yo creo que las instituciones conjuntamente podemos llegar a acuerdos y lograr también que nuestras instituciones se involucren en estas actividades que son fundamentales. El día de hoy hablaremos sobre la prevención de la violencia familiar y escolar, doctora Isabrina. De repente, en un marco introductorio, ¿usted podría decirnos algo sobre este tema? Claro, muchísimas gracias. Cuando nosotros hablamos de violencia en la familia, violencia a nivel de nuestras instituciones educativas, nos damos cuenta que estamos hablando de un gravísimo problema que afecta la dignidad, la vida y en concreto el desarrollo integral de todos los menores de edad. Como sabemos, el tema de la violencia familiar no solo se trasunta en golpes, sino también va mucho más allá, va con palabras humillantes, con insultos, con vejaciones, y muchos de estos inician a nivel educativo con aparentemente simples bromas,
cuando ponemos apelativos a nuestros compañeros, cuando nos mofamos de algún aspecto físico o hasta de las vestimentas. Entonces son situaciones que como padres de familia, como docentes, como instituciones, debemos identificar estas situaciones y tomar acciones a nivel de prevención. Como sociedad y como parte de una institución tenemos esa función. Entonces, doctorita, nosotros podemos ubicar diferentes tipos de violencia, porque a veces pensamos que solo la violencia es física, ¿no? La agresión a una persona con golpes y otros aspectos, pero también diferentes formas de violencia que tal vez podríamos identificar desde la violencia física, psicológica, la violencia sexual, ¿no? Dentro de todo ese proceso, incluso el abandono que de alguna otra forma se produce en algunas familias y otras formas de vulnerar los derechos de nuestros estudiantes. Tal vez profundizar un poquito al respecto, doctora Sabrina. Claro que sí. Todos conocemos la violencia física que se trasunta en los golpes, conocemos la violencia psicológica que se trasunta en las agresiones psicológicas, que son pues insultos, humillaciones, mofas. Tenemos la violencia sexual, que en efecto afecta la indemnidad y la integridad sexual de nuestros menores de edad. Tenemos la violencia económica, ya eso a nivel de familia, cuando se limita el tema del sustento en la casa hogar, o se limita inclusive aportar su propio dinero, sus propios documentos. Y hay una última violencia que está más en boga en nuestros menores, que es la violencia digital. Muchas veces con nuestro celular, con ese aparato tan pequeño, podemos lesionar muchísimo más que un golpe. Cuando malutilizamos una foto, cuando hacemos un meme de alguien y lo masificamos, y no solo comete violencia aquel quien está masificando o está difundiendo esos videos, sino también quienes nos mantenemos indiferentes y hasta también participamos de la mofa. Entonces son estos tipos de violencia que en estos momentos pues afectan la vida y la integridad de nuestros menores. Hay un aspecto que ya tocamos puntualmente, por ejemplo, el tipo de violencia psicológica o física. Hay algunos padres de familia y también algunos, vamos a decirlo, instituciones educativas docentes, puedan considerar la violencia física como un acto normal, normalizado. Al papá tú le dices, ¿no? Y a veces viene a la institución el mismo padre de familia y te dice, quiero que se corrija a mi hijo, pero hágalo golpeándolo. Porque no está haciendo caso, no está obedeciendo, no respeta las reglas, y la única forma que mi hijo va a cambiar es que lo golpee. Y va a la escuela y le solicita al papá, el papá le solicita al maestro, ¿no? Esto se normaliza de esa manera, doctora, porque es peligroso. O sea, tenemos que entender que cualquier tipo de violencia ahora es sancionable, y a veces no lo estamos viendo en esa perspectiva, pero también nos estamos dando cuenta, doctora Sabrina, que en el nivel secundario, por ejemplo, la consecuencia que está llevando a todo esto, y a veces lo justifican los profes, ¿no? O los padres de familia, nuestros hijos se están desbordando, están cometiendo actos que no deben cometer, están siendo de repente irrespetuosos, malcriados, responden. ¿Qué debemos hacer al respecto, doctora Sabrina? Siempre lo he dicho, no tenemos una escuela de padres. Lo aprendemos cada día los que somos padres. Lo cierto es que muchas veces creemos que como se nos ha educado, debemos educar a nuestros hijos de la hora, y no es así. Muchas veces consideramos que maltratando a nuestros hijos, amenazándolos con que les quitaremos el celular, les quitaremos la propina, no les daremos horas de juego, estamos educando. Y no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer frente a estas conductas, uno, no es normalizar la violencia. Dos, lo que debemos fomentar con nuestros hijos es un diálogo abierto, una confianza de que ellos nos cuenten sus temores, sus frustraciones, sus miedos, sus anhelos. Y a partir de esto establezcamos límites
pero límites con respeto, límites con prudencia y sobre todo con autoridad de padres. No estoy diciendo de que maltratemos, utilicemos amenazas para nuestros hijos, no. Ejerzamos autoridad sobre nuestros hijos, pongamos límites y hagamos que nuestros hijos en ningún caso normalicen la violencia, pero tampoco la falta de respeto. Hagamos que en nuestra casa nuestros hijos entiendan que la autoridad somos nosotros, que nosotros los padres dirigimos la casa y ellos obedecen. Mientras sean hijos y mientras vivan en nuestras casas, esa es la formación que tenemos que dar. Pero es muy básico que nosotros enseñemos a nuestros hijos a identificar sus emociones. Tenemos un gran problema. Nuestros hijos no identifican ahora la frustración, el miedo, la angustia. Ellos están viviendo a la velocidad de la tecnología. Y si bien es cierto, la tecnología nos ha traído muchos beneficios de tener información actualizada y en el tiempo, pero esta información digital va a la velocidad de la luz y en nuestros jóvenes, en nuestros niños, está generando eso, que todo lo quieran rápido y cuando ya no saben esperar, ya no saben qué son los turnos. Entonces es ahí donde se genera la impaciencia y tenemos estos inconvenientes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como padres es no solo fomentar confianza en ellos, poner límites, enseñarles de que la violencia no es normal, pero también nosotros tenemos que educar con nuestro ejemplo. Si nosotros como padres llegamos a casa y cogemos el celular y nos olvidamos que tenemos hijos, luego la laptop, entonces nuestros hijos también pensarán que una vida familiar es una vida digital, cuando deberíamos dedicarlo a otro tipo de actividades mucho más destinadas a las físicas y a las actividades lúdicas. Bien, doctorita, sí, se entiende que hay aspectos que también los maestros ya manejan, ¿no? Desde el currículo nacional lo que buscamos es que nuestros estudiantes al culminar la educación básica genere una autonomía en ellos, sepan discernir entre lo bueno y lo malo. Para eso necesitamos trabajar ciertas estrategias también. Y es un poco complicado ese aspecto, ¿no? Porque el recurso más inmediato, más fácil es el condicionamiento, ¿no? Cuando tú condicionas a un niño, fácil de resolver tu problema, ¿no? El condicionamiento de todas maneras te lleva, y el condicionamiento sí existe en algún momento en la etapa inicial de la autonomía que vamos a desarrollar, pero cuando no logramos eso, doctora, vamos a tener lo que usted ha dicho, ¿no? Estos problemas que nos están trayendo tal vez ahora consecuencias un poco terribles, ¿no? Y continuando con esta conversación, doctorita, yo siento que también los padres deben tener ciertas alertas, ciertas señales junto con otros maestros. ¿Cómo identificar aquellos aspectos que nuestros niños nos traen, ¿no? Y ya nos damos cuenta porque el niño venía normalmente y empieza a faltarse. Es una alerta tal vez. O viene a la escuela y está en un rincón callado, no dice nada. ¿Qué hacer al respecto? O sea, ¿cómo reaccionar? A veces el profesor te dice, no, yo tengo miedo, de repente me involucro en algún aspecto y voy a tener dificultades, ¿no? Hacerse a un ladito es conveniente. Más problema va a tener si es que no interviene. En todo caso, estas alertas sería bueno e interesante decirles, doctorita. Sí, muchísimas gracias. Le agradezco por la pregunta. Como les decía, lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos es fomentar una comunicación abierta. Que nuestros hijos tengan plena confianza de comentarnos qué es lo que les pasa. Por ejemplo, si nuestros niños no quieren ir a la escuela o un día, como el doctor dice, se sienten aislados o llegan a la casa, no quieren, no se alimentan como siempre, o llegan a la casa, ingresan a su habitación y evitan todo tipo de comunicación, o se les nota algún tipo de agresión o algún tipo de lesión que no llevaban antes de ingresar a la escuela, al colegio. Esos son signos de alerta. Frente a esos signos, lo primero que debemos hacer como papás, generar confianza para que nuestros hijos nos cuenten y nos digan qué es lo que les ha pasado. Segundo,
como educadores, como maestros, estar pendiente en la escuela cómo es la conducta de un niño, y si esa conducta es la que cotidianamente muestra o ha habido un cambio en esa conducta o se encuentra aislado. Frente a eso, se trabaja de manera articulada. Padres e institución educativa deben conversar sobre estos temas y debemos abordarlos a efecto de que posiblemente esté pasando alguna situación de violencia con nuestros hijos, sea en la institución, sea en la familia o finalmente tal vez sea en la calle. No sabemos qué ciudadanos y qué problemas de salud mental pudiésemos estar presentando a algunos ciudadanos y podríamos estar afectando a los niños. Cuando nosotros fomentamos esa confianza en nuestros hijos, nos comentan, en ningún caso minimicemos lo que nuestros hijos nos dicen. Jamás normalicemos la violencia. Cuando un niño me dice, mi amiguito me dijo, oye, eres una chata. Y digan, son bromas entre niños. En ningún caso. Pensemos que estas alertas van concatenadas y lo que nosotros tenemos que hacer es actuar. Primero, escuchemos. Segundo, protejamos. Muchas veces, primero escuchamos y luego denuncia acá. Y no estoy diciendo que la institución no cumpla sus funciones, no. Pero lo más importante es velar por la integridad de nuestros hijos. Protejamos y luego denunciemos. Pongamos en conocimiento de las autoridades, pongamos en conocimiento de la policía, de la fiscalía y cuanta institución competente pueda hacer la investigación. Pero como padres, como les digo, escuchemos y protejamos. Seguro que ahorita nos preguntamos muchos de nosotros, ¿no? Los profesores generalmente, cuando ocurre este tipo de acciones o actos en nuestra institución educativa, tenemos que tomar ya las medidas que corresponden, ¿no? Hay protocolos establecidos, pero sin embargo, doctora, en algún caso, por decir, cuando se existe una alerta, ¿no? Donde el niño, le voy a poner un ejemplo y un caso, viene a la institución y se aísla, ¿no? Y a veces no quiere participar, no está con sus compañeros. Entonces, eso me tiene que llevar a mí a ver y decir, algo está pasando ahí, algo está pasando. Entonces, cuando ocurre esto, a veces sentimos que yo me involucro y de repente entrevisto, recojo información del niño, y luego viene otra persona cuando informo, ahí entramos en la revictimización. Entonces, eso podría causar una dificultad en el maestro al decir, ¿no? ¿Cómo me involucro? ¿Cuál es el camino ahí? ¿Qué debe hacer el profesor concretamente cuando identifique este tipo de hechos, ¿no? ¿Qué debe hacer? ¿Denunciar inmediatamente? ¿Acompañar en este proceso de repente al director, a los padres? Eso es la pregunta de repente que muchos docentes nos hacen a veces. Claro, muchísimas gracias. En principio, identifiquemos las situaciones. Hay situaciones leves, hay situaciones moderadas y hay situaciones graves. Hay situaciones leves como la que usted me ha presentado. El hecho de que un niño se aísle, en principio es un signo de alerta. Frente a eso, ¿qué es lo que yo debo hacer como docente? Convocaría al papá, a la mamá, y pondría en conocimiento de dirección a efecto de que se aborde esta situación con el área de psicología. Tal vez solo es un hecho aislado y tal vez solo es el aislamiento del niño, pero tal vez esté pasando casos de violencia familiar en casa. Entonces ya la situación de un hecho primigeniamente leve ya pasa a una situación grave, inclusive que constituye un ilícito penal. Entonces, primero trabajemos a nivel de la institución. Cuando tenemos este tipo de situaciones, cuando tenemos situaciones que ya configuran ilícito penal, por ejemplo, viene una niña y me dice, mi papá me ha tocado. Eso es suficiente como para que yo, si yo fuese la psicóloga, fuese la profesora o fuese la auxiliar o finalmente cualquier persona que tenga dirección en la institución educativa, ponga en conocimiento del director y el director inmediatamente pone en conocimiento de la policía,
Fiscalía a efecto de que tomen las acciones legales. Entonces, primero lo que me gustaría que quede claro es que identifiquemos el tipo de situación. Una vez que sepamos qué factores de riesgo, hablemos con la familia, en dirección, y a partir de ellos identificamos que hay ilícitos penales, eso sí ya pasa a autoridades competentes que van a investigar hasta la posible comisión de ilícitos penales. Ahí entra un aspecto que también ahora yo recojo de sus palabras, doctora. La familia es parte fundamental en estos procesos. A veces la familia dice, no, la responsabilidad está en la escuela. La escuela se tiene que encargar de educar, de darle formación a mi hijo, de darle valores, de darle todo eso. Y descuidando lo que se hace en la familia. Usted decía hace momentos que la educación también se educa con el ejemplo. O sea, tenemos que educar a nuestros hijos con el ejemplo. Debe trascender eso, pero sin embargo a veces no asumimos esa responsabilidad. Entonces, el rol de la familia en todo este proceso que se genera de protección a nuestros estudiantes, creo que es fundamental, doctora. Claro que sí, señor director. En la familia, como célula básica de nuestra sociedad, es el instrumento de protección para nuestros menores, es el instrumento de formación en cuanto a valores, a principios. Si bien en la escuela le van a dar conocimientos, formación académica, donde también se va a poner en la práctica todos aquellos valores de respeto, de escucha, de empatía y todo aquello que nos ayuda a una buena convivencia, pero todo esto lo desplegamos porque lo hemos aprendido en un espacio. ¿Cuál es ese mi espacio seguro? Es mi familia, mamá, papá, los tíos son ejemplos. Muchas veces nuestros niños reproducen las palabras y palabrotas que nosotros lo decimos inconscientemente en casa. Cuando nosotros discutimos delante de nuestros niños, papá, mamá, si bien es cierto, está generándose una suerte de violencia entre padres, pero hay una violencia indirecta cuando ese niño está escuchando calificaciones, adjetivos en agravio de la mamá o del papá que él considera que son normales y que va y los utiliza en la escuela. Entonces nos damos cuenta que la familia juega un papel fundamental en la prevención de la violencia y en la formación en cuanto a valores, patrones de vida y sobre todo el tema de autoestima de nuestros menores. Doctorita, es interesante el conversar con usted porque de todas maneras las alertas, la prevención también se tiene que generar desde estos espacios, ¿no? Conversar con los padres de familia, darles de repente aquello que posiblemente en algún momento están cometiendo como riesgo, ¿no? O sea, hay riesgos que en la familia se cometen, como lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, ellos creen y siguen pensando que la única forma de corregir a sus hijos es la violencia física. Y peor, la violencia psicológica, porque yo he escuchado a padres de familia actuar de una forma un poco fuerte respecto a algunos temas que sus hijos hayan acometido y están generando violencia psicológica. Entonces, la falta de comunicación, la falta de llevar adelante de repente estas estrategias de poder generar autonomía en los hijos, está llevándonos también a esto. Es difícil y complicado decirlo, doctora, pero es lo que está sucediendo, ¿no? Y a veces eso nos tiene que permitir a nosotros ir reflexionando, como lo estamos haciendo el día de hoy junto con usted, desde la responsabilidad que tiene la escuela y desde la responsabilidad que tiene también la familia. Pero ahí se suman, doctorita, algunas instituciones que tienen que estar alertas. ¿Cuáles son las instituciones que manejan este tipo de aspectos puntualmente y en primera instancia, ¿no? Cuando el papá, el docente, acomete o ve estas dificultades, ¿a dónde tiene que acudir? ¿A dónde tiene que recurrir? Porque a veces una instancia no te escucha, ¿no? Lo pasa superficialmente. Y ahí también hay delitos que se puedan acometer, ¿no? O la otra instancia donde se debe ir también no nos escucha. Entonces, ¿qué deben hacer en estos casos los padres de familia? ¿Y cuáles son estas instituciones que tienen que estar prestos a apoyar y a atender y estar alertas, a atenderlo sobre todo a aquellas denuncias que se puedan hacer al respecto? Muchísimas gracias. En realidad, todas las instituciones vinculadas con el tema de protección de menores debemos cumplir una función preventiva. En cuanto a instituciones, pues empecemos y la más amigable siempre va a ser la de MUNA.
donde contamos con especialistas que hablan un lenguaje sencillo, que tienen como función básica proteger los intereses de los menores. Tenemos también la Fiscalía de Familia, tenemos el MINDES que se trasunta a través del Centro de Emergencia Mujer, tenemos la línea 100 que es una línea gratuita donde se puede hacer el llamado sobre casos de violencia familiar, tenemos la línea 1810 que es una línea totalmente gratuita también del MINDES, donde se pone en conocimiento situaciones de abandono, de desprotección y todo aquello que afecta los derechos de los menores. Tenemos también la misma policía, donde ya pues uno va y pone la denuncia, y bueno, el juzgado y cuánta institución pública tiene la obligación de poner en conocimiento presuntos actos de agresión. Si al centro de salud acude un niño para ser atendido por un golpe inusual, que no es un golpe de una caída o de un juego, entonces el centro de salud tiene la obligación de poner en conocimiento de la policía o de la Fiscalía Penal. Si por ejemplo hay si el docente ve a un niño triste, habla con él y luego ve que en los brazos hay unos moretones o en las piernas hay unos golpes, tiene la obligación de poner en conocimiento de la dirección y la dirección de la policía. En general, la sociedad, sea ciudadano a pie o sea a través de una institución, tenemos la obligación no solo de prevenir, no solo de atender oportunamente estas alertas, sino también de actuar y poner en conocimiento de las autoridades competentes cuando se dan este tipo de hechos. Ahí saldría una pregunta inmediatamente, doctora. Miren, a veces yo como docente puedo identificar un caso y cuando hago la denuncia puedo pensar yo, ¿no?, dentro de mí, oye, no tengo pruebas, ¿cómo hago la denuncia? ¿Es necesario tener pruebas para comunicar algún posible maltrato que haya podido suscitarse o daño que se suscita con el estudiante? ¿O se hace de repente la denuncia y la comunicación? Porque te sientes involucrado, ¿no? Dices, yo me voy a involucrar y de repente no ha sucedido eso, se ha caído de verdad o qué haya pasado. ¿Qué hacer ahí, doctorita? Es una pregunta que en todas las capacitaciones que hago me lo hacen los docentes y es válida su preocupación, pero lo que tenemos que hacer es distinguir entre poner una denuncia y comunicar un hecho del cual yo tengo conocimiento. En el caso de los profesores, de los docentes, de los tutores, lo que ellos hacen es poner en conocimiento de la dirección y a su vez de la autoridad competente cuando tienen conocimiento de un hecho. ¿Qué les recomiendo yo? Uno, que no revictimicen, esto es, que no indaguemos si alguien me dice, un niño me dice, mi papá me ha tocado, suficiente, no pregunto cuándo, cómo, fecha, y yo tal vez podría preguntarle el cuándo, pero más detalles no, porque eso es competencia de la autoridad que va a investigar. Pero el hecho de que este niño me esté diciendo, ¿qué es lo que yo haría? Levantaría un actita. En la ciudad de Yanaoca, siendo tutor de la escuela tal, me entrevisté con este niño de iniciales X, Y, Z, iniciales en el tema de menores, nunca se identifica con nombres completos. ¿Quién me ha manifestado que su señor padre el día de ayer le ha tocado en sus partes íntimas? ¿Qué es lo que me hubiera podido decir? Eso inmediatamente lo pongo en conocimiento de dirección y dirección comunica inmediatamente a la policía. ¿Para qué? Para que a su vez, bajo la dirección del Ministerio Público, pues pueda hacer las diligencias de ley. Es eso. Y en un momento alguien me decía, pero doctora, y si esa información es falsa, es que tú no has denunciado. Lo que tú has hecho es poner en conocimiento hechos que tú has tomado conocimiento con ocasión de tu trabajo. Es lo mismo si al centro de salud va una niña que aparentemente o una niña que se encuentra sangrando, el profesional de la salud lo que va a hacer es inmediatamente, inclusive sin preguntar mayor detalle, poner en conocimiento de la autoridad. ¿Está denunciando? No, porque es su obligación
como funcionario, servidor público, poner en conocimiento de las autoridades un hecho del cual él tiene conocimiento. Y serán las autoridades competentes quienes investigarán y verán si es cierto, si ajusta a un hecho que es ilícito, a un hecho que es inusual o lo que fuese. Entonces, lo que tenemos que entender que hay protocolos de atención de violencia de menores en el sector de educación, que creo que ha sido actualizado en el año 2025. Entonces, a partir de ello se tiene la obligación de poner en conocimiento todo tipo de situación que podría a la vista generar una agresión a nuestros menores. Lo contrario sería inclusive una suerte de omisión de función. Si ahí habría una responsabilidad. Entonces, entre uno y lo otro, les vuelvo a decir, no es una denuncia, es poner en conocimiento de lo que uno está viendo y uno tiene la obligación. Tal vez reforzar un poquito, doctora, respecto a la omisión. O sea, es cierto que por no involucrarme, a veces yo puedo dejar de lado alguna situación y hecho que se haya presentado en algún estudiante y me hago a un lado y simplemente lo dejo, y de repente posterior a eso se presenta una consecuencia fatal y hacen la investigación, identifican que el profesor no había informado o el Ministerio de Salud, la gente que trabaja ahí no ha informado. ¿Qué pasa en estos temas? ¿Hay responsabilidades? Sería bueno aclararlo eso. Claro que sí, y no solo hay una responsabilidad de índole administrativa a nivel de mi propia institución o a nivel de las propias instituciones, se les inicia procesos administrativos, sino también ya puede estar ya linda con la comisión de un ilícito penal cuando no tomamos las acciones preventivas. Como les vuelvo a decir, el ejemplo de esta niña que señala que el día de ayer mi papá me ha agredido sexualmente. Y imaginemos que yo soy docente, no hago nada. La niña sigue viviendo en ese contexto, sigue siendo agredida, vamos a otra institución, tampoco le creemos que no se ajusta a la verdad, y vamos a otro, y luego llega a un despacho donde se le recepciona la denuncia y lógicamente se van a hacer las investigaciones. ¿Por qué se ha permitido que se le siga vulnerando a esta niña si ella en un inicio dijo lo que le había pasado? El tiempo es nuestro peor enemigo. Las diligencias tenemos que hacerlas de manera inmediata, y como les he dicho, para nosotros es importante primero la escucha y segundo la protección. Si nosotros tomamos conocimiento de este hecho, lo que necesitamos es proteger a este niño. Recordemos que en temas de menores un principio fundamental es el principio del interés superior del niño. ¿Qué significa esto? Entre una opción A y una opción B, ¿qué satisface más a este niño? ¿Qué protege más? Entonces, cuando nosotros vemos que este niño estuviese siendo agredido física, psicológica o sexualmente o de cualquier manera, lo que tenemos que hacer es primero enfocarnos en la protección e inmediatamente, lógicamente, la denuncia. Pero el fin proteccionista de nuestra legislación debe prevalecer también como una formación propia en nuestra condición de tutores. Bien, doctorita, qué interesante, ¿no? Es bueno alertar, es bueno comunicar que hay acciones que sí nos podrían perjudicar. Mire, vamos a ir a ver algunos casitos, doctora, que hemos traído. Un ejemplo, ¿no? Un caso, un estudiante falta constantemente a clases y cuando retorna se muestra retraído, evita hablar y presenta un cambio. ¿Qué debería hacer el docente en ese caso, por ejemplo? Porque es algo que estamos observando, ¿no? No habla, tiene algún problema. Entonces, ¿qué hago yo ahí al respecto? De acuerdo a los protocolos, primero abordo al niño, le convoco a la familia para indagar qué es lo que está pasando. Y si es un tema únicamente a nivel familiar o únicamente por alguna situación propia del menor, se aborda con el grupo psicólogo o con los especialistas en psicología de la institución educativa. Pero si esa situación ya pasa al ilícito penal, imaginemos que esta situación sea debido a que hayan casos de violencia familiar o haya sido agredido o hayan casos de
agresión entre propios estudiantes, bullying o el ciberbullying, entonces eso ya linda con la comisión del ilícito penal. Entonces ya no se puede hacer el abordaje a nivel institucional, sino ya eso trasciende a instituciones competentes que van a investigar la comisión de ilícitos penales. También acogiendo lo que usted dice en el caso que yo le quería mencionar, por ejemplo, cuando un niño no quiere retornar a su casa, no quiere regresar y le comenta a la maestra, no quiero, pero no le diga a nadie, por favor, porque tiene miedo, pero nunca él manifiesta qué está pasando en la casa, sino solo tiene miedo de retornar a casa. Ahí ya se identifica un caso de violencia, ¿no, doctora? El peor cómplice de la violencia es el silencio. Muchas veces nuestros niños tienen miedo, y ese miedo es sin el grupo o el soporte familiar se hace muchísimo más grave. Si en casa no tengo ese soporte familiar, ¿dónde es el segundo espacio donde yo vivo como niño más tiempo? La escuela. ¿Y quiénes son mi proyecto de familia segura? Es mi docente, mi directora, mi auxiliar. Entonces son ellos los que debemos cumplir esa función, porque ojo, la familia se entiende que es el espacio de proteccionismo para los niños, y si no existe eso, está la escuela. Entonces, si yo como auxiliar tomo conocimiento o me doy cuenta de que mi niño no quiere volver a casa, algo está pasando. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Abordar a la familia, hablar con la familia, indagar qué es lo que está pasando. Y si ahí nos damos cuenta de que la situación es gravosa, nos damos cuenta que el niño presenta lesiones, presenta golpes, es evidente que está siendo víctima de violencia familiar. Entonces, ahí sí directamente la denuncia. Y otro aspecto, doctorita, justamente tocando el tema, como un caso, ¿no? Las instituciones educativas ahora están teniendo muchos problemas en la convivencia escolar. ¿Ya? Estudiantes que están agrediendo a otros estudiantes abiertamente, incluso fuera de espacio educativo, se esperan afuera y se agreden fuertemente. Incluso hemos visto casos donde ha habido hasta asesinatos, ¿no? de propios estudiantes. Y ahí, ¿cuál es la intervención de la escuela y también de la familia? ¿Estos chicos necesitan ser de repente involucrados en una parte legal? Bueno, en principio estas conductas obedecen a problemas de conducta que lo traen de casa. Necesitamos abordar a la familia, necesitamos abordar los patrones de vida y trabajar con esta familia. Pero si esto ya linda con la comisión de ilícitos penales, agresiones físicas dentro del colegio, que se llama bullying, o fuera del colegio, que son lesiones, pues necesariamente tiene que participar la policía, si son menores, la fiscalía de familia, porque entendamos que cuando nuestros menores cometen ilícitos penales y son menores de 14 años, lo que buscamos nosotros es el dictado de medidas de protección. ¿Para qué? Para que esta familia se reconstituya, para que estos menores vuelvan a encaminarse. Pero imaginemos en el otro supuesto de 14 a 18 años, si estos jóvenes cometen ilícitos penales, se llaman infracciones a la ley penal y también tienen sanciones, pero estas sanciones, a diferencia de los mayores, son eminentemente educativos, donde involucramos también a la familia. En todos los casos, cuando ya linda con la comisión de una infracción a la ley penal, tiene que participar la Fiscalía de Familia, no solo en la investigación, sino en la medida. No es una sanción, es una medida socioeducativa a efecto de que recuperemos a estos menores. Y ahora tenemos problemas de delincuencia, tenemos tantos problemas álgidos en nuestra sociedad, es porque primero tenemos que trabajar con nuestros menores. Si nuestros menores a temprana edad están cometiendo ilícitos penales, tienen que ponernos en conocimiento. Muchas veces la fiscalía se entera tiempo después y es ese tiempo
que nos evita el acopio de pruebas que nos ayuden a una investigación adecuada y a una imposición de una sanción también adecuada. Por eso es oportuno que todas las autoridades nos pongan en conocimiento todas aquellas situaciones que lindan con la ejecución de un ilícito penal. Bien, doctorita, seguro que sería necesario conversar mucho más sobre este tema. Hay muchos aspectos que tocar. En esta parte final, de repente, ¿qué recomendaciones daríamos a nuestros padres de familia, doctora? En general, a nuestros padres de familia, no nos olvidemos que somos ejemplo, que somos el modelo, que nuestros hijos tienen una formación en valores, en principios y en todo aquello que nos ayude a su formación integral en función a qué cosa nosotros les brindamos. Nuestros niños necesitan de nuestro tiempo de calidad. Necesitamos como padres de familia fomentar la comunicación abierta, sin miedos con nuestros hijos. 2, necesitamos poner límites a nuestros hijos, pero sin agresión. Necesitamos en nuestros hijos fomentar que la violencia no es la solución, que siempre va a haber un diálogo alturado, que siempre podemos llegar a mejores soluciones, y también a través del control de las emociones de nuestros hijos. Nosotros como padres controlémonos, identifiquemos nuestras angustias, nuestras frustraciones, y hagamos que ellos también identifiquen y ellos controlen esa situación, a efecto de que también sean empáticos. La violencia en ningún caso puede ser aceptado, ni a nivel de la escuela, ni a nivel de casa, mucho menos en las calles. Es por ello que debemos trabajar, y hago un llamado también a todas las instituciones involucradas a que identifiquemos estos factores de riesgo y actuemos, no minimicemos. En algún momento les dije, ¿no? Un caso leve, es que no hay casos leves, lo que hay son factores de riesgo que nos tienen que llevar a ya cuantificar en su momento, pero actuemos frente a eso. Igual, doctorita, a los docentes, ¿no? A darles una recomendación tal vez desde este espacio que nos toca el día de hoy compartir, porque es importante el decirles a ellos cuál es su actuar también dentro de la institución educativa. Los docentes tienen un protocolo de intervención. Yo les suplico, instruyámonos en estos protocolos. 2, hagamos esa escucha activa con nuestros pequeños. Estemos atentos. Ustedes tienen un trabajo fundamental, que es la formación académica y educativa en nuestros menores, pero no olvidemos que estamos trabajando con población vulnerable, población que muchas veces atemorizados no tienen la soltura para contarnos qué es lo que les pasa. Queridos docentes, estemos atentos a cada signo de alarma, no minimicemos ninguna situación, y frente al primer signo de alarma, hablemos, abordemos a la familia, pongamos en conocimiento de nuestra directora, hablemos con el área de psicología, y si ya vemos de ello que hay la comisión de un ilícito penal, no olvidemos, inmediatamente comuniquemos. No olvidemos que cuando hay un ilícito penal tenemos la actuación en flagrancia, que es la actuación de la Fiscalía y de la Policía dentro de las 24 horas. Cuando perdemos esa flagrancia, en alguna medida no se actúa de manera directa e inmediata. También suplicar a los docentes a que siempre empaticemos con nuestros menores y fomentemos esa comunicación asertiva y esa convivencia pacífica entre los menores, que seguramente es el diario común en nuestros docentes, porque en la ciudad de Cana no se tiene casos reportados de esa naturaleza, pero ojo, no olvidemos que muchas veces invisibilizamos algunos casos que sí deberíamos poner en conocimiento. Doctorita,
la parte fundamental, la parte que es vulnerable, nuestros estudiantes. ¿Qué decirles a ellos? Porque en ellos se ve el temor, se ve de repente la resistencia de poder comunicar, decir lo que le está sucediendo. Pasa el tiempo y a veces no lo comunican, ¿no? Y tienen serias dificultades en su desarrollo. ¿Qué decirles a los estudiantes? Somos sus amigos. Que todas las instituciones somos sus amigos, que los docentes son sus aliados, que no solo, que son la segunda familia, porque es el segundo espacio donde pasan más tiempo, y que ellos tienen una policía, tienen una fiscalía, tienen una DEMUNA, tienen una UGEL, tienen psicólogos, tienen docentes, tienen vecinos, tienen a toda la sociedad, incluido básicamente sus padres, como aliados. No tengamos miedo, hablemos. Nuestros menores tienen que empezar a hablar si hay alguna situación que les incomoda. Muchas veces, como ya lo dije, a los padres no se nos ha dado una escuela de padres. Muchas veces nos equivocamos y muchas veces normalizamos algunas situaciones. Cada día aprendemos con cada uno de nuestros niños, pero también nosotros queremos aprender de ellos, que ellos nos cuenten, nos digan qué les pasa, que tengan esa confianza y que sepan que somos sus amigos. Bien, doctorita, le agradezco. Creo que ha sido importante el tenerla acá, conversar sobre estos aspectos. Seguiremos conversando, doctora. Existe el compromiso de su parte, también de amigos, de instituciones que están aliados pues a todo este proceso, ¿no?, que estamos llevando adelante en Canas, y me parece interesante. De repente, en la parte final, algún mensaje general a las autoridades, a nuestros compañeros quienes comparten esta información y también comunican de manera asertiva lo que debemos hacer. Muchísimas gracias. Antes de culminar, nuevamente mi agradecimiento a la UGEL Canas, a la Municipalidad Provincial de Canas, al equipo técnico de la UGEL Canas, un equipo comprometido, un equipo muy profesional, que han tenido a bien invitarme a este conversatorio. Estos espacios son muy buenos porque compartimos experiencias y podemos brindarles algún tipo de información que seguramente esperemos llegue a casa. Lo que yo le pido a la sociedad y a todas las personas que escuchen esta entrevista, repliquen, compartan, hagan que la población se concientice que un mal endémico es la violencia, que en ningún caso la violencia debe ser normalizado, mucho menos aceptado. Considero que el diálogo, la empatía, la escucha oportuna y el actuar oportuno de nuestros docentes, de nuestros padres de familia y de las instituciones van a hacer que la violencia cada vez se reduzca. No pretendemos que se elimine porque es un mal que viene de años pasados, pero lo que sí queremos es de que actuemos de manera oportuna al primer signo de alarma, de tal manera que todos estemos comprometidos con este trabajo. Gracias. Bien, de mi parte, yo saco como conclusión que la protección de nuestros niños y niñas, adolescentes, es una responsabilidad compartida. No solamente es la familia, no solamente es la escuela, no solamente son las instituciones. Todos estamos involucrados en este proceso. Y a nuestros estudiantes, como usted lo ha dicho, estamos acá para acompañarlos, cuidarlos, respetarlos, no tengan miedo, comuniquen lo que les está sucediendo. Para eso están nuestras instituciones, también está su familia, está también las instituciones amigas que hay que reconocer, doctor y Sabrina. Aquí en Canas estamos trabajando interinstitucionalmente, muchas instituciones, no solo en este tipo de espacios, sino en nuestras escuelas. Estamos llegando a las escuelas, estamos llegando a las escuelas de padres, estamos visitando las instituciones educativas para conversar sobre estos aspectos que son fundamentales. Le agradecemos, doctora Sabrina, de corazón. Siga adelante con lo que está proponiéndose hacer a nivel de Canas. La vemos siempre preocupada de estos temas y eso nos parece importante. Nosotros nos despedimos pues en nuestro programa Bienestar
en acción. Nosotros volveremos la próxima semana. El día viernes tenemos programa. Viernes se tiene una entrevista interesante también con el maestro Guido, a quien le deseamos éxitos también porque él viene llevando adelante otros programas que sacamos desde la UGEL Canas. En todo caso, hasta próxima oportunidad desde el programa Bienestar en Acción. Hasta pronto. En la UGEL Canas, el futuro comienza hoy. Cada conversación nos ayuda a comprender, prevenir y actuar frente a situaciones que afectan el bienestar de nuestra comunidad educativa. Una escuela segura se construye con respeto, escucha, compromiso y la participación de todos. Familia, escuela e instituciones unidos por la protección y el desarrollo integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. A continuación presentamos el programa Bienestar en Acción. UGEL Canas, trabajando juntos por el bienestar de nuestros estudiantes.